Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Yeezy y en el vídeo de hoy vamos con una nueva revisión de cuenta. La novedad de esta revi es que he cambiado el nombre, es una cosa que voy a empezar a hacer en las revisiones, voy a poner Señor X y quiero que me dejéis en la cajita de los comentarios, según estéis viendo la revisión en vuestras casas o si estáis en el estreno, que me dejéis ahí en los comentarios, en el chat, para que lo comentemos entre todos. ¿De quién pensáis que es esta cuenta? A ver si adivináis de qué persona de la comunidad es el Ferrari que estamos analizando. Me parece muy interesante a ver si la gente llega a descubrirlo, se conoce las cuentas, si es de Europa, si es de LATAM, porque vamos a hacer revis de los dos lados y sobre todo me interesa pues que digáis el VIP, otras cosas que hacíamos habitualmente y que me parecen muy divertidas sin desvelarlo. Así que vamos a enseñar esto que parece claramente un Ferrari con 20.5 millones de poder, ni tan mal. Bueno, aquí tiene unas cuantas cositas interesantes por recoger, no se lo vamos a reclamar. Mirad, buenas recompensas por aquí, ojito. Así que ahí tenéis esta cuenta que yo he llamado genéricamente Señor X y ya me vais a dejar vosotros vuestras posibles predicciones sobre quién puede ser. La anterior que hicimos de Capi, que era top mundial, tenía 22 millones, estamos en una cuenta de 20.5. Vale, pues vamos a hacer como siempre esa visitilla por lo que tiene hecho y lo que no. Mira, aquí estamos a lunes, esto se ha reciclado todo, tiene que empezar a hacerlo. De momento no hay ningún farmeito. Vamos a visitar a las tiendas. Aquí ha habido un par de compras de diamantes, ¿veis? No, tenemos 3 compras de diamantes, el resto nada, tenemos solo 10 cuponcitos de los premium, 151.000 diamantes, vamos bien en ese sentido de ahorritos. Estamos yendo a por Suzuya en esta parte de reclamarlo gratis para que veáis un poco las ballenas qué personajes estarían aquí reclamando, por si queréis copiar. Aquí todavía no tenemos esto reclamado. Pase de carnaval bloqueado, no está comprado, no ha habido doneta por aquí. Esto nada, los fondos imagino que todos comprados desde el minuto 1 que empezó el juego. 364 días de registro, lleva esta cuenta, está a 2 días del año. Este pase sin comprar. Aquí vamos a reclamarle esto. Espero que no haya ninguna compra. Límites aquí 3 de 3. Esto ya sabéis un poco esta farda. Y como siempre vamos con el VIP. ¿Qué VIP pensáis que es? VIP 10, 11, 12, 13, 16, 50. Yo voy a decir que VIP 15. Voy a 16. Yo creo que recién pasadito, ¿no? VIP 16, ahí tenéis. Ojito que estamos hablando de un Lambo murciélago. VIP 16, ya me diréis vosotros vuestro poder y vuestro VIP en comparación con este cetáceo. Parte de eventos, aquí mira, no tenemos tickets, hemos ido lanzando todo, le vamos a reclamar el inicio de sesión y le vamos a dejar una bolita de quinto premio. Ahí está. En cuanto a aquí, los orbes, vamos a reclamarle las llavecitas. Tiene 145, no tiene mucho ahorro de llaves para lo que está por venir. Recordad, analizado ya en el canal el Kaneki White Suit y Hide de Carnaval. Estaríamos yendo a por el orbe rojo de Noro. Vale, joder, buena cantidad de aquí orbes. Nos quedarían muy poquitos por conseguir. Nos quedaría el de uno de los Rampage. El de Iwa Kuroiwa. Y aquí ya empiezan a faltar. El de Touka Animadora. Nos quedaría nada, muy poquitos de los últimos, de los últimos. Y poco más. El resto están casi todos. Bueno, espectacular la cantidad de orbes que tiene esta cuenta. No estamos haciendo el sorteo afortunado. El check-in sorpresa que nos den esto. Fuente de diamantes poniéndolo a largo plazo, todo. Ruleta de potencial, ahí vamos, en 3.610 de suerte.
Por aquí no está comprado esto tampoco, sin comprar. Y el calendario de eventos. Bueno, veis ahí cositas que tiene esta cuenta. El tema de los orbes de lujo. De momento no ha habido doneta esta semana, acaba de empezar. Aquí, pues bueno, todo lo que está por venir en cuanto al VIP, hasta llegar al 20. Perdón. Aquí de momento nada, porque estamos empezando. Nada, tampoco ha habido donetita. Y aquí que estamos bastante avanzados, con 4 estrellas en esta touca de aniversario. Vale, interesante, ¿eh? Interesante esta parte. El pase mensual lo vamos a reclamar. Nada, esto nada. 364 días, como os decía, por si os servía para saber qué cuenta es. Pimba, vente para acá. Mirad aquí, estamos casi llegando a los 6.800 en el plan de aumento de estrellas y la tienda del azar, que aquí, pues lo que sea por oro, venga para acá. Bueno, y alguna ofertita a lo mejor sí que merecería la pena para subir tema de amistades. Vamos a ver cómo lo tiene. Me quiero meter en el ranking. Sí, vamos a ver en el ranking. Estaríamos... Uy. La CCG es culo total. Sería el primero. Y el señor X estaría el segundo aquí en la clasificación de PC. Ojito, ¿eh? Aquí cuartos en la profundidad de cadena. Estamos vagueando. Segundos. Primero, segundo. Nos estamos repartiendo los premios aquí con CCG is Us. Aquí terceros. Bueno, hay cositas que vamos primero y otras segundos o incluso llegamos hasta el cuarto puesto. Voy a ver lo de los cafés, porque como esta cuenta no tenga lo de los cafés, al banner de eliminación. Mirad, todos los cafetitos bien hechos. Barista profesional, el señor X. Tema de los logros, 3.960, para que hagáis una comparativa un poco con vuestra cuenta. Tema de investigación, aquí no tenemos nada, ya ponen el aviso, cuando tenemos aquí cosas que hacer. Antes no ponían el aviso en algunos lugares, pero ya ponen el aviso para que podamos hacer todo de manera correcta. Preparación, habilidad suprema, vamos a ver, 96, mirad, a punto de llegar a todo triple S, el ataque de Kaune, cooperativo, 70, 82 y 70, lo tiene mejor que la cuenta de Capi, estas habilidades supremas, perdón, los tiene bastante más subidos que en la cuenta de Capi. Aumento de atributos, estamos en 110. 110, un poquito más baja que la cuenta de Capi, pero espectacular también 110. Estamos en 42, mira. Aquí se ha desbalanceado un poco en cuanto a la defensa, 42, 38, 39. Estamos aquí en este spinner un poco F, todo al rojo. Y detenidos en 89 menos aquí, que estamos por llegar. Todavía este se puede mejorar un poquito, para que nos suba también el amarillo y el morado. Esto... hay que prestarle atención a este azul para llegar a las 20.000 de estas chips, de estas USBs, de estas memorias o como se llamen, para llegar a 89 todo. Talento de poder, vamos a ver a qué ha prestado atención. La CCG está lo del medio, pero bueno, poca cosa más, no es muy CCG esta persona. El señor X, CCG, medio meh. Anteiku, vamos a ver, bueno, Anteiku está bastante subido, veis parte de arriba, parte central y parte de abajo tiene unas cuantas cositas desbloqueadas ya, Anteiku tiene más cariño. Si nos vamos a Ogiri, parte de arriba nada. Aquí ya empiezan a aparecer cosas, un par de personajes, 3, 4, 5, 6... Bueno, mitad Anteiku, mitad Ogiri, parece que ha habido un viraje en la cuenta de una a otra, de otra a una, y sin organización, vamos a ver... sin organización, virgen en la parte de arriba y en la parte de abajo, con la importancia que van a tener ahora los sin organización con Hide. Ojo. Bueno, pues vemos que la dualidad Anteiku Aogiri va a ser la dualidad que va a tener precisamente el Kaneki en traje blanco, el pacífico y el caótico. Así que va preparado en ese sentido, pero Hide quedaría ahí un poco colgado en ese sin organización. Si nos vamos a las escenas, buena cantidad de ellas en SSR. Nos queda completar Noro en dificultad extrema. Anteiku, mirad, en rojito UR. Bien, sin organización, más bajas. Aogiri también bastante bien. Y CC...
Aquí tenemos incluso alguna en R. Aquí CCG cocinada total, ¿eh? Cocinada total de la CCG. Equipamiento estratégico, mirad. Las toukas con protagonismo, Kotaramon Dojima Gei. Hasta el búho, ¿no? Tendríamos aquí en equilibrado, incluido estos personajes de carnaval y las dos toukas. Daño, nos vamos a Noro, a Omori, al búho, al amarillo, a Yato amarillo, al Yato de luz y hasta ahí tendríamos. Vamos viendo un poquito entre Anteiku como corresponde y Aogiri, ¿no? Como hemos visto antes. Y aquí en explosión, bueno, pues tendríamos lo mismo, ¿eh? Esta parte de el Omori guerrero, hasta Matasaka. Bueno, tendríamos alguno también aquí en algún personaje más. Control, Suzuya solo. Paralítico no le ha puesto nada, qué vergüenza. Y en apoyo sí que tendríamos Naki, el Kaneki en traje de combate, las Hinamis, Fueguchi. Bueno, pues ahí está el show de lo que tiene. Responde bastante bien, aunque tiene aquí personajes de la CCG. En equilibrado tiene un personaje de la CCG. Y he visto otro por ahí. Bueno, tiene personajes de la CCG que no estarían tan subidos y no estaría dando tanto cariño, pero el resto sí que respondería bastante bien a lo que tiene en el tema de la preparación. Paseíto por tienda a ver si tiene Diógenes o no. Bueno, corazones, vamos bien. Tema de cristales 215, 352, 908. Aquí imagino que estaremos haciendo los intercambios habituales. Los cristalitos ya me he empanado, ¿no? De que si no quieres un personaje puedes venir aquí a las tiendas a comprártelos. Aquí 85.000 puntos. Joder, siguen sin cambiar esto después de un año, ya lo podían cambiar. Vale, aquí no tenemos muchos puntos. En organización vamos sobretis. Aquí podemos comprar los tickets también, que cambien estos personajes ya, por Dios. Cristales de límite tenemos un montonazo. El VIP, como corresponde, nos dan nuestras cositas gratis. Vale, aquí no tenemos nada. Y la tienda del abismo, bueno, ahí va, nos hemos comprado el maletín de equipamiento estratégico, UR y SSR, como corresponde. Y en el inventario aquí es donde se ve si realmente hay Diógenes o no. Bueno, 1 y 3, no es mucho, pero tampoco es poco, yo se lo cambiaba. Los fragmentitos por aquí, los chips, 441 de estos, 71 de carnaval. Bueno, vamos bien de cara al próximo carnaval, pero de esto vamos jodidos a más no poder, solo 2 tickets, ¿eh? Y los tickets van a ser para el Kaneki en traje blanco, y estos tickets se van a necesitar para las 4 rotaciones. Yo creo que hay que hacerle al Hide como símbolo de respeto a lo que va a hacer, ¿eh? Pilitas tenemos, tickets también, así que para farmear hay margen. Bueno, tenemos aquí unos cuantos personajes y cajas. Orbes de sobrita también, aquí las películas para subir. Espero que estén todos los personajes desbloqueados con los potenciales, porque tenemos aquí de sobra. De amistad no tenemos mucho, la verdad, pero piedras carmesí hay a patadas. Y todo esto que nos está sobrando, que habrá que ir intercambiando consecuentemente. Mirad las células, las vemos aquí. Tenemos esta célula del Kaneki en traje de combate, la del búho no letal, tenemos la del Kisobarima Dios del Rayo, el rojo, el 100 pies, la de Akira Amado. Bueno, y luego estas un poco más anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, Kotaramon, esta de Kotsuke Ohoji, la del Naki Llorón, el mítico, el Yoshimuro, el búho no letal, sin inscribir. Tenemos a Yato de Luz, Suzuya, la del Suzuya, el personaje del principio, el Kisobarima Dios del Rayo y la coneja. Bueno, pues ahí veis un poquito qué personajes tienen estas células más elevadas, con efectos exclusivos y bastantes de 100, ¿eh? Yo creo que casi todos los personajes tienen células de 100. Desde luego los más relevantes tienen células de 100. Muchísimas células y muchísimas con una alta calificación. Potenciales. Tenemos aquí uno rojo, imagino que para cocinar los arcoíris. Y equipamiento estratégico, ya lo hemos revisado antes, también una buena cantidad
de equipamiento estratégico. Combates en cadena lo veo un poco flojete, ¿eh? Señor X vaguea en combates en cadena. Aquí hay margen de mejora. Mira que yo tengo, pero aquí también hay margen de mejora, ¿eh? En combates en cadena hay que ponerse un poquito al loro en ese sentido. Jefe mundial. Estamos de segundos, qué vergüenza. El señor X no llega a los 100 millones, mientras CCG is as 104. Recordad que con la cuenta de Capi, yo tocando teclas como un mono, también hice más de 100 millones y aquí no llegamos, estamos en 89. Vamos a ver qué tech llevamos. Estamos con el equipo Ogiri, incluido el Naki prisionero. Vamos con Sen, vamos con el 100 pies y vamos con el Ayato de Luz. Una alineación que casi se parece a la mía de 1985. Vamos a ver cuánto pegan estos personajes, ¿no? Vamos a ver, otorga a los aliados a ver, efecto ruptura de jaula después de que no haya... Tenemos que utilizar su habilidad activa de este hombrecillo, imagino que no, ¿no? Vamos a... No, yo no le tengo, por eso os digo que no tengo muy claro... A ver. ¿Hará daño? 207 de daño ultraperforación. No sé yo si va a hacer mucho daño. Vamos a ir con Sen. Vamos a activar a este Naki, a ver lo que pega. Vamos a meterle bombazos de 100 pies. Buah. Pues no pega mucho, la verdad. El 100 pies sí que está pegando ricolino. Aquí no... Nico no cae fresco. Con lo que a mí me gusta Nico. Bueno, llegamos a los 21.9 millones. Es una tech totalmente diferente a la que llevaba Capi. Aquí lo vamos a tener un poco jodido. Vamos a meter esto. Me voy a dejar los 200 pies para la ronda final. El Ayato de Luz que está pegando 4.1 millones. El 100 pies se va a los casi 11. Pero no sé si con otra alineación se podría exprimir un poquito más. Esta alineación como que es un poco obsoleta, ¿no? Porque si la uso yo es que está obsoleta a más no poder. Me voy a tirar con todo lo de daño. 100 pies, 100 pies. Ay, no me ha salido ninguno más. Mierda. Bueno, no creo que superemos la marca que ya tenía con esta sucesión de cartas. Creo que estaba en 80 millones, ¿no? O algo así. Nosotros nos íbamos a quedar ahí en 75. Pero no sé, un poco extraño, ¿no? Que vaya con esta alineación. Me parece como un poco antigua. Ya os digo que a lo mejor Naki cumple una función que yo desconozco. Pero podría haber otras opciones. Se lo voy a modificar. Ya es que de ir con lo vetusto, dejadme probar así. Si total, no tenemos nada que perder. Estamos de segundos. Hacemos esto. Mierda, tenía que haber puesto esta. Venga, ¿qué más da? Vamos a lo loco. Si es solo por ver si la cosa funciona mejor o no. A ver. En la primera ronda creo que habíamos hecho 21 millones. Bueno, pues creo que sí que mete más bosteo quizá Naki, ¿no? Habíamos llegado a hacer un poquito más de daño. Bueno, pues poco corto el daño, ¿eh? Para ser un Ferrari, que no lleguemos ni a los 100 millones, se me queda un poco corto. Tema carnaval, aquí lo tenemos en el nivel 28. Todavía queda alguno, ¿eh? Se habrá reiniciado esto, nos queda... Ah, bueno, tenemos que volver a hacerlo. Nada, para atrás. En la arena de carnaval, ¿qué? ¿Dónde estamos? El 11. Uf, un poco atrás también, esto hay que hacerlo. Habrá metido aquí unas buenas rotaciones. Solo un tiro. Y sale Yoshimura el limpiador. Fucking suerte. Nada, solo ha habido aquí una multi y le ha salido el personaje. No ha habido más rotaciones y ahí se ha quedado.
Personaje muy bueno de daño, ¿eh? Pues, ojito. Solo le ha salido todo el culo. En esto le vamos a reclamar sin más. Vale. Vamos a seguir con la visita por su cuenta. Hemos visto ya que el tema de los tickets, aquí estamos jodidos a más no poder. Aquí sí que hemos tirado 190. Ahí tenéis las 19 multis. Ah, no, hostia, aquí ha habido calentada, ¿eh? Ha habido calentada esta segunda rotación. Segunda rotación. Esta es la segunda vez que tira. O sea, que a lo mejor ha tirado 490 tiraditas, ¿eh? Uf, 49 multis. En el selección estamos con Suzuya Escorpión y en el regular que no estamos tirando ahí. Bueno, pues aquí ha habido calentada. Vamos a ver cómo está esa touca de primer aniversario luego dentro de los personajes. Organización Krusty Craft. Parece que van bien. Esto no le vamos a prestar mucha atención porque imagino que estará todo al hilo. Más le vale. En las distintas arenas, aquí vamos de segundos. Alineación con Árbol Aogiri, total. Velocidad, segundos. Tiempo real se ha reiniciado. Y aquí, pues nada, de momento, a esperar. Y ahora sí, vamos a lo que interesa. Primero, panorámica general de cantidad de personajes en 350. Bueno, aquí nos detenemos. A partir ya de Yukinori Shinohara parece que ya no tenemos más. Así que tenemos, para que evaluéis un poquito, 4, 8, 12, 16, 24, 28, 30 justos, 30 personajes justos en MR. A partir de aquí ya estamos en 330 y el resto en 300. Vale, personajes antiguos en 300. Ah, mira, tenemos, no, perdón, la 31, la Touka Kirishima de primer aniversario con 4 estrellas, también está. Vale, el resto ya sí que estarían todos en 300. Bastante interesante, 31 MR, el resto en 300. Nos vamos a ir como siempre a verlos facción por facción. Vamos a empezar por los de la CCG juntos porque veíamos que no les prestaba demasiada atención el tema de pabellones, spinners y demás. Nos tenemos aquí como muy subidos. Tenemos este Kotaramon Ujima modificado en letra. En C- tenemos al Kisho Arima de medio aniversario, a Kureo Mado Fueguchi 2 también en C-. En B, el Kisho Arima ejecutor de la CCG, ese primer carnaval. Suzuya Escorpión en D también Kotaramon de medio aniversario. Triple S el Kisho Arima Dios del Rayo. Y a partir de aquí ya está en nivel más bajo. Pues es verdad que de momento no estamos aquí dándoles mucho cariño a estos personajes. Están así como muy básicos, simplemente sacados hasta la letra y poquito más. El que está más subido es el Kisho Arima rojo, que fue muy bueno durante buena parte del early game. Vamos a ver cómo tiene aquí límites. Venga, 9 casi todos. Empiezan ya aquí a bajar a 8, 8, 9, 8. Pero en general, aquí ya flojeamos, ¿eh? Ya sé que esto pensáis que es gastar recursos a lo loco, las ballenas, pero, joder, subirlo un poquitín. Mira, te pide 100 y tienes 6.216. Esto yo creo que no cuesta nada. Si ya no te quieres empezar a gastar de estas piedras porque vienen personajes y quieres ahorrar y tal y cual, lo entiendo, pero por lo menos subirlo a límite 2, que eso te pide estos cristalitos que a patadas están en la cuenta. Hay que subirlo, hay que subirlo. Del resto, vamos a ver el tema vínculos. Me preocupa la amistad, como siempre, porque esto debía estar farmeado y debía estar subido. Están todos al máximo con el vínculo supremo activado. Mira, aquí tenemos a Kuroiwa sin activar el vínculo supremo. Pero, aquí empezamos a flojear de amistad. 15, 16, 14, 15, 14, 14, que es cuando empieza a pedir las otras tarjetitas. Bueno, nos queda algo de margen para mejorar la amistad de estos personajes. Después de un año quizá debería estar... ¡Uy! No me digas. Esto sí que es fallito. Hay que ir sacando fallitos a las ballenas. Tenemos 3.400, 2.000 y 3.200. Esto no cuesta nada subir un poquito más, ¿eh?
Como siempre, te sube la calificación de la cuenta y vas completando un poco las tareas básicas de los personajes. Esto no es como las células, que sí que las podéis quitar, que no sé qué, o los potenciales, que si fusión, que si no fusión. Esto aquí es simplemente darle al clic porque tenéis de sobra, ¿eh? Señor X, cagadita esto de los vínculos tan bajitos. Mira, no te creo. A Yoshinori Nakajima, que este está desde el inicio del juego, le tienes con la amistad al 1. Terrible esto. Terrible, terrible. Nada, hay que darle un poco más de cariño. Jefecita. Que darle un poquito más de cariño a este tema, de la amistad. Está súper bajo aquí. Mira, al 1. Pues bueno, vamos sacando cositas, Vamos sacando cositas que hay por aquí para mejorar. Bueno, células de estos personajes principales todos al 100. Aquí ya tenemos alguna al 94, he visto por ahí. En principio todas colocadas. 93, he visto otra por ahí que se podría mejorar. Bueno, hay un par de ellas que tienen baja calificación y hay de sobra de una calificación superior que se podrían mejorar. Y el tema potenciales. Nos vamos a ir aquí que empezaba. Tenemos los de ataque, ningún arcoiris, nivel 5 o 6. Vale, full ataque, aquí full defensa. Poco arcoiris por aquí mezclados, aquí sin potenciales. Y personajes a partir de aquí ya vacíos, No compensa ni un poco, aunque sea poner potenciales de nivel 1, nivel 2 para que os suba la calificación de la cuenta y el resto ya ir fusionando. Pero aunque sea dejar algo para que os suba la cuenta, no lo sé, Yo soy partidario, ya sabéis, de esa opinión, aparte de desbloquear todo, de ir dejando potenciales para que suba la calificación de la cuenta, aunque los de 4, 5, 6 los fundas, los quemes para hacer arcoiris, pero ir dejando aunque sea de 2, de 3, que dan a patadas. Te dejas aquí unos pocos, te sube la calificación de la cuenta y lo apañas. Y esto que está sin desbloquear ya en muchos personajes. Bueno, la CCG está descojonadilla, En algunos sentidos no está tan top como quizá estén otras. Nos vamos a ir a sin organización, que quizá está también algo bajo por lo que hemos visto en otros lugares. Aquí tenemos a Suzuya Criador en 350, al su señor MM también 350, Matasaka y Sen 350. El resto ya no. Y tenemos solo con 3 estrellas a Uta pasado, el resto ya sí que triple S. Y este Uta rescate solo 2 estrellas, sacado simplemente el Yoshimura del carnaval, que estamos en la primera tirada, y la Charo a tope. Bueno, pues vamos a ver. No he visto de la CCG el tema de los equipamientos exclusivos, pero hemos visto los orbes que tenía un montonazo, simplemente pues bueno, no quiero ser repetitivo en ese sentido. Por aquí, límites, 9. Vale, los límites vemos que sí que están trabajados. Límite al 8, bien, perfecto, la Charo. El 2 es el de Taro. Correcto. Células tienen todos y de buena calificación. Vale, me sirve. Tema vínculos, a ver cómo va la cosa. Mira la culona, le falta uno solo para llegar al 20. No sé por qué esta culona no está al máximo. Nashiro también. Nos falta... El Uta este de rescate también bastante bajo. Aquí también sin subir. ¡Ay, la Charo sin amistad! Te mato. Al 1 el Taro. No, terrible. Falta amistad también, Y tema potenciales, vacío. Muchos personajes vacíos. Taro. Me ha parecido que todavía le faltaba por desbloquear. Bueno, pues lo mismo, Misma falla que estamos viendo aquí. Uy. Que he movido esto sin querer. Ahí. Que lo vuelvo a mover. Pues mismo fallo, Me parece que el tema de la amistad y potenciales hay que trabajarlo un poquito más. El resto me parece que está muy bien. Las células bastante correcto todo. Tienen todos y con una calificación muy alta. Y el tema de los límites también bastante bien trabajado. Pues pasamos, si queréis, a Anteiku para echarles un ojito. Aquí veis, tenemos una buena cantidad. Ya tenemos 10 en 350 más la Toku aniversario. Serían 11.
11 personajes. Por aquí los límites. Es verdad que no tenemos ninguno al 10, creo. De momento no he visto ninguno al 10. 9, 8, 8, 9. Vale, aquí perfecto. Tema de los límites, no podemos decir nada. Las células, veis, bastante interesante también el paralítico. Vale, personajes que se usan menos, a 1,95 y tal, pero bastante bien. Bueno, y aquí ya los de 350, células de 100. Vamos a ir otra vez a los de 350. Este Yoshimura, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, veis que de células de lujo, de lujo. Vale, aquí todo como debe ser. Mira, tenemos aquí una de 99. Pero el resto, OP. Tema vínculos, que es lo que estamos encontrando aquí como cosita a mejorar. Tenemos ahí alguno activable, 15, 13, 15. Mira, el Enchikoma, por Dios. Oh, Nishiki, Nishio. Sin amistad, terrible. Bueno, pero bastantes más personajes más subidos por aquí, ¿eh? Y tema de potenciales, pues vacíos los que no usa. Y sin desbloquear. Mira, y aquí ya nos empezamos a encontrar los Rainbows. 4-3-2, combinación perfecta. Aprovechamos todas las sinergias. Y tenemos iniciación, tenemos el rompeescudos. Bueno, tenemos aquí interesante combinación de potenciales con 3 arcoiris. Aquí tenemos un arcoiris, también estamos aprovechando casi al máximo con iniciación. Aquí también 4 arcoiris, que ricolinos estos, con bastante iniciación, perfecto. Aquí también tenemos 2 arcoiris. No sé si quizá esta Hinami no lo estamos utilizando, aprovechar estos arcoiris en otro personaje. Vale. Vale. No sé, esta Hinami no la he visto yo mucho en las alineaciones. Quizá sería más aprovechable. No sé si por aquí, ¿no? En algún otro personaje, quizá. Habría que darle un ojo. Pero bueno, lo dejo ahí como apunte. Anteiku se nota que está un poquito más trabajado y nos vamos a ir a Ogiri. Aquí tenemos 9 personajes en 350, un par menos que en Anteiku. Tenemos a este Noro, tenemos a Layato de Pascua. Yo creo que esta composición de personajes la está utilizando más que los otros de Anteiku, pero vamos a ver ahora con la salida de los personajes cómo cambia la cosa. Vamos a echarle un ojo. Mira, aquí tenemos a este Noro en límite 11. Límite 11 este Ayato también. Aquí tenemos más cariño, límite 10. Estamos tirando más por aquí. Bien, aquí los límites están mucho más subidos. El resto 9, 8. Ay, 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 ay. Tenemos aquí uno al 2. Aquí tenemos estos más bajitos, pero bueno, aquí se ha dado mucho cariño a estos personajes. Nos vamos a ir con el Noro también, células máxima calificación. Perfecto, perfecto. Perfecto, este Kaneki traje de combate. Esta del Ayato de luz. Vale, aquí con el 100 pies. Vale. Aquí el Ayato rojo. Una de 95 se podía mejorar. También este Omori. Por si queréis cambiar algunas de estas que son de 95, tenéis... Hay alguna que yo creo que se podía mejorar con los cambios. Tenéis células a patadas, ¿no? Pero bueno, te he cambiado esta. Si queréis cambiar alguna más, yo creo que sí que se podría mejorar todavía un poquito más. Si no los vais a utilizar para quemarlas o lo que sea, poner mejores células. Vínculos. Vamos a ver, yo me espero aquí que esté todo a tope. De momento todo a tope por aquí. Vale. Listo. Bien. Mira, tenemos alguno activable por aquí. El de Nico. Madre mía, después de tanto tiempo. Aquí ya empezamos a bajar al 14, que es lo mínimo aceptable. 14. Uf. Aquí ya pecamos. Y Banju también bajito. Tenemos 2 aquí que pecamos. Pecamos. Oh, full arcoiris. Qué ricolino este Noro. Aprovechando
Tenemos 4-4. Solo habría una combinación mejor, ¿no? Para aprovechar los 9 y la sinergia. También aquí a full, 4-3-2. Aquí estamos aprovechando a full todas las sinergias. Increíble esta composición de arcoiris. Ricolino también 4-3-2. Lo mismo, full aprovechamiento. 4-3-2, full aprovechamiento. 2-2-3. Aquí tenemos 7 solo de 9, aprovechando sinergia. No estamos yendo más allá. Se le podría todavía sacar un poquito más de partido, quizá con algunos cambios. Y el resto ya vamos sin poner o nivel 6, incluso alguno todavía sin desbloquear. Pero bueno, se nota que aquí es donde está el cariño de la cuenta, ¿eh? En estos personajes es donde se ha trabajado más el tema de los límites, es donde está más subida la amistad, es donde están los potenciales arcoiris colocados, y yo creo que es por aquí por donde está tirando esta cuenta. Es una cuenta, esta la del señor X, con 20 millones, todavía con un poquito de margen de farmeo, de subir amistad. Yo creo que ahí se podría trabajar, y veis que está tirando mitad a Anteiku, mitad a Ogiri, así que le viene perfecto lo que está por venir. El Kaneki y Hide yo creo que van a ser dos piezas muy importantes dentro de sus equipos. Pues este sería un poco el paseo que hemos hecho por esta cuenta, que os recuerdo que es VIP16, si no me equivoco. Hemos visto al principio ya de la Revi, VIP16. Espero que hayáis acertado todos de quién es, seguro que sí, y que me lo hayáis dejado tanto en los comentarios como en la transmisión en vivo. Nota, bueno, no tiene así unas grandes cagadas, yo creo. Tiene una buena cantidad de personajes subidos. Le faltaría, para mi gusto, alguna cosita, algún pequeño detalle, pero bastante bien en general, ¿eh? Yo sí que le doy una alta nota a este Ferrari. Se me hace raro el daño del jefe mundial. No sé si es que no le da con mucha intensidad, pero yo creo que se le podría sacar un poco más de partido. Y aquí se acaba de reiniciar, no os puedo decir, porque estamos aquí sin hacer esta pelea. Pero bueno, me parece que se le puede sacar mucho más jugo a esta cuenta. Ya no te digo para ponerte primero, para hacer más de los 100 millones de como CCG, pero yo que sé, estar más cerca de esta marca, yo creo que sí que sería una de las cosas que, por prestigio incluso, habría que hacer. Le voy a dar una buena nota, notable, alto, llegando al sobresaliente. No le pongo el sobresaliente porque no, y porque tiene que mejorar algunas cositas. Hay que subir los límites de muchos personajes y hay que... La amistad. Es que ya a estas alturas, después de un año, si no tienes la amistad subida mínimo al 14, yo ya me enfado. Y los combates en cadena 1061, aquí ballena varada, vaga total, Vagancio Pérez. Bueno, pues espero que os haya gustado esta revisión, más bien show de cuenta, porque tiene una cantidad de recursos extraordinaria. Y ya sabéis, dejadme vuestro like, vuestros puntitos de hype, y nos vemos en próximo contenido del canal. No voy a desvelar quién es, espero que lo adivinéis, y dentro de un par de días lo dejaré fijado en los comentarios, aunque seguro que muchos ya lo habéis adivinado. Muchísimas gracias por haber visto esta review, ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!